La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Nuestras vías de contacto estarán disponibles en pantalla. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Estamos otra vez juntos a través de esta reunión virtual. Esto se nos está haciendo costumbre. Bueno, en una semana diferente, esta semana que ha pasado de cuarentena, ha habido cierta apertura para las iglesias, ya que está la autorización para juntarnos, para venir a orar en grupos de no más de 10 personas, con toda la separación que tiene que haber, el distanciamiento social, las medidas de higiene. Pero poder orar en la casa de Dios y pedirle a Dios que intervenga en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, para que Dios esté favoreciendo a su pueblo y esté escuchando nuestra oración. Y pensaba que en este tiempo, un tiempo tan especial, esto sacó de nosotros y de las personas lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor de cada uno ha salido a la luz en este encierro, en este tener que convivir, en tener que obedecer reglas que a veces no estamos tan acostumbrados. Y cuando hablamos con la gente, aún con los creyentes más fervientes, uno puede ver que hay muchos interrogantes en las personas, hay muchos temores aún en la gente, muchos miedos. Así que hay gente imprudente, pero hay gente que es muy sensata. Algunos actúan como si no pasara nada y otros han caído en una paranoia que realmente es alarmante. Lamentablemente, cuando se nos da algunos permisos, no todos tenemos la madurez de saber obedecer estos permisos, el distanciamiento, y a veces hay que volver atrás por algunos abusos de aquellas personas que no han comprendido la realidad. Ahora, uno se puede encontrar en esta realidad con médicos que tienen miedo y que aún le han dicho a los pacientes: no te acerques, no me toques, porque tienen miedo de atender por temor al contagio, por temor de llevar el virus a su familia. Y uno encuentra otros médicos, otros doctores que dicen: aunque me hagan quedar en casa, yo quiero ir a trabajar igual, porque me debo a mi profesión, me debo a mi vocación y me debo a mis pacientes. Hemos visto los aplausos de las 21 horas y los scratches en las casas, en los edificios, diciendo: no vengas más, y pasar de héroes a villanos. Así somos los seres humanos, ¿no? Realmente incomprensibles. A veces algunos están tan aterrados por estar en la edad de riesgo, en esa edad después de los 60 años, y tienen tanto miedo, y hay otros que se creen inmunes por no estar en esta franja etaria. Todo tipo de personas, ¿no? Por la misma situación, los seres humanos somos tan raros que ante una misma situación, en este caso la pandemia y el coronavirus, reaccionamos de tan diferentes maneras que a mí personalmente me asombra. Entonces, uno va a ver una persona que con la situación se le da por comer. Y la heladera tiembla porque está tan ansioso que come y algunos hoy se han excedido de peso. Pero a otros se le da por no comer, pierden el apetito porque se les cierra el estómago, porque esto los ha llevado a esta situación. Algunos se paralizan y otros se activan. Y pensaba también que no hay duda que este coronavirus ha desatado un número de preguntas, de dudas, de temores, y pensaba que Dios no promete que no vamos a tener problemas. Estamos desde la iglesia, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de promesas de Dios y vamos a hablar de la palabra en medio de una realidad de temor y de angustia. Ahora, Dios no nos dice que no vamos a tener problemas, sino que Él promete estar con nosotros, sostenernos, librarnos de aflicciones y ayudarnos. Él está con nosotros en medio de los problemas.
El salmista lo expresa de una manera magistral. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuánto dice? Algunas, unas pocas. Dice, no, muchas. Muchas aflicciones. Jesús dijo en algún momento, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Y otra versión dice el mismo texto del Salmo 34:19, en la palabra de Dios para todos: si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Qué buena palabra, ¿no? Ahora, en este mensaje yo quiero hablar de algunas maravillosas, preciosas promesas que Dios hace a su pueblo. De esto vamos a hablar. Promesas para estos tiempos de prueba, de dudas y de temores. Pero quiero que con este pensamiento nos vayamos ahora a compartir una canción. Vamos a cantar juntos, vamos a adorar juntos. Pensar que en las peores situaciones, ante las mayores dificultades, ante las tormentas que arrecian nuestra vida, nosotros podemos encontrar en Dios un dulce refugio. Esta es la canción. Cantamos juntos, adoramos juntos, prepare su espíritu y luego volvemos para compartir las promesas en la palabra del Señor. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Jesucristo el Salvador. Sí, sí. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. Su presencia, paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Hemos cantado juntos esta hermosa canción que dice que es un dulce refugio, un lugar donde me puedo cobijar en las tormentas, en los momentos difíciles, aquel que es mi Salvador, Jesucristo. Y déjeme que leamos la Biblia para poder entonces introducir este tema. Le dije que hoy quería hablarle de promesas de Dios para tiempos de prueba, duda y temor. Así que la palabra del Señor en Éxodo capítulo 6 nos cuenta un relato muy interesante. Por tanto, dice la palabra, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo, dice la palabra, y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad. Yo, Jehová, o otra versión dice, lo digo yo, el Señor. ¿Sabe que cuando Moisés intenta convencer a Faraón para que deje ir a su pueblo, que deje ir a su pueblo a adorar, que deje regresar a su pueblo de esta esclavitud, la respuesta de Faraón es que él endurece su corazón y le da más explotación, mayores tareas, tareas más pesadas, mayores males y menos recursos, menos materia prima. El pueblo ve esta reacción de Faraón y se enoja con su líder. Se enoja con Moisés y lo culpa de esta situación y dice, Dios, ahora que has intervenido y has pedido que nos liberemos, en vez de intervenir a nuestro favor, estamos en un estado más calamitoso que antes. Y el pueblo lo enfrenta a su líder, se queja contra su líder que estaba interviniendo buscando la libertad. Así que a esta queja Dios le da una palabra a su siervo. Y reciben una palabra llena de promesas, de acciones poderosas que Dios haría en favor de ellos. Así que yo quiero detenerme en la palabra de hoy, en este tiempo, en cada verbo, en cada acción que Dios promete realizar en favor de su pueblo. Y la primera cosa que dice Dios, yo los sacaré de tareas pesadas. Ahora, que Dios prometa a su pueblo sacarlo de tareas pesadas, lo primero que me dice es que el pueblo no tenía posibilidad de salir por sí mismo. Dios tenía que intervenir en su favor. Y es interesante pensar que a veces decimos, yo de esta salgo. ¿Usted escuchó esa frase? O en este tiempo de coronavirus, de esta salimos juntos. De esta salimos entre todos. Y la realidad es que sin la intervención de Dios, el pueblo judío no podía hacer nada para salir de su situación. Y creo que es también nuestra historia. Necesitamos la intervención poderosa de Dios, la intervención sobrenatural de Dios para que nos libre de esto que nos ha venido. Uno podría dar un montón de ejemplos. Un matrimonio que está en crisis, un drogadependiente, un enfermo grave, alguien lleno de deudas. Son situaciones que muchas veces pasan y queremos solucionarlas solos. Y decimos, yo voy a salir.
Y podemos hacer un montón de esfuerzo, pero la realidad es que si Dios no interviene, lo único que conseguimos es poner algunos parches a la situación para zafar un tiempo, para luego volver a estar en lo mismo. Podemos hacer todo lo humanamente posible, pero sin la intervención poderosa de Dios, los resultados serán escasos, serán efímeros, serán temporales. Ahora, el pueblo de Dios necesitó que el Señor le envíe un libertador. Y ahí llega Moisés, un hombre que tenía tremendas limitaciones. Humanamente, él lo primero que pone es excusas. No sé hablar muy bien, soy tartamudo. Algunos dicen que no es que era tartamudo, sino que como se había criado en Egipto y además era hebreo, tenía dificultad para expresar la lengua egipcia. Ahora, si nosotros estamos en esta situación de limitaciones humanas, necesitamos más que nunca depender de Dios. Y Dios obra poderosamente y el pueblo de Israel es libre. Ahora, ¿fue Dios quien lo sacó de la esclavitud o fue Moisés? Definitivamente Moisés fue el instrumento, pero el que obró con poder, el que lo sacó de la situación difícil, fue Dios mismo. El hombre siempre busca a Dios como último recurso. ¿Y saben qué? El hombre buscó de siempre la vida eterna. Busca, pero no puede conseguirlo. Ni la ciencia que ha avanzado, ni los adelantos de la tecnología, ni un montón de métodos que uno quiere usar para extender la vida y alargar la vida, y el hombre no quiere morirse, y por eso es que se esfuerza tanto por vivir. Por más que uno se esfuerce, es imposible. Todos vamos a parar al mismo lugar. Todos vamos a llegar un día a tener que ser despedido y dejar este cuerpo, esta casa terrenal. Ninguno se va a quedar para semilla, excepto que Cristo regrese antes. Ahora, quiero decirte que Dios tuvo que volver a enviar un libertador, tuvo que volver a enviar un salvador que venga a sacarnos de la mediocridad, y por eso envía a Jesús. Ahora quiero decirte que ni siquiera las religiones pueden sacarnos del vacío interior y la insatisfacción del corazón, solo Cristo. Pedro pensó, por ejemplo, que podía caminar sobre el mar. Y cuando Jesús le dice, ven, él camina sobre el mar, pero cuando empieza a ver lo que hay a su alrededor, que eran las olas y los vientos, Pedro se hunde, empieza a ahogarse, y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor saca la mano, lo saca a flote, y yo siempre digo que Pedro caminó 2 veces sobre el agua, porque luego regresa a la barca, regresa caminando sobre el agua, pero ahora regresa de la mano de Jesús. Pedro puede caminar sobre el agua porque viene de la mano de Jesús, porque no está haciéndolo en sus propias fuerzas como en su primer intento, sino en la vida sobrenatural y en el poder sobrenatural de Dios. Quiero decirte que de esta pandemia vamos a salir. Nosotros tomaremos los recaudos, los cuidados necesarios, cumpliremos los protocolos, pero es Dios el que sigue diciéndonos como aquel pueblo, yo te sacaré. Y déjenme decirle y enfatizarle que Dios no es la religión. Ni siquiera la religión puede parar este virus, este enemigo invisible que nos está atacando. Mire, Italia tiene la sede central de la fe católica y Estados Unidos se declara un país evangélico o protestante. Sin embargo, siguen muriéndose las personas en Italia y siguen muriéndose las personas en Estados Unidos. Centros de religiones cristianas que enfatizan el poder de Dios y hablan de Dios. Sin embargo, la religión no puede ayudar, porque no es la religión
Es la intervención poderosa de Dios. Es una manifestación de Dios en respuesta a la oración de cristianos fervientes, no importa cuál sea el grupo al que pertenezca, importa la fe y importa que hayan puesto su verdadera esperanza en aquel que es el creador, es el autor de la vida. Por eso suelo ser enfático cuando digo, y aún hablando con las autoridades, cuando me toca hablar, que no pongan a la iglesia en la misma lista que el cine, que el teatro, que las fiestas o que el deporte. Porque ¿sabe una cosa? La iglesia no es un entretenimiento. Practicar la fe no es un entretenimiento, es un servicio esencial. Transmite fe, predica esperanza, tiene una palabra que orienta y se sostiene a las personas emocionalmente y espiritualmente. La gente clama ir a los templos, poder arrodillarse, poder orar, poder encontrarse con Dios, si bien uno lo puede hacer en su casa, en forma individual. Porque en la fe comunitaria nos realimentamos, retroalimentamos unos a otros, nos bendecimos, nos damos palabras de esperanza. Por eso valoramos que se pueda abrir la iglesia, valoramos que se pueda venir a orar, porque la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. La oración ferviente, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. Es interesante. Así que, teniendo esta oportunidad de orar, de ir a tu templo, a tu parroquia, al lugar donde te congregás y doblar tu rodilla y pedir el auxilio de Dios, yo te digo, no te quedes en casa. Tomate ese ratito, ese tiempo, no para ir a pasear, no para romper la cuarentena. Tomate ese tiempo, no te quedes en casa ese rato, esa hora, esa media hora que te tomás y anda a la casa de Dios. Anda a clamar a aquel que dijo, yo te sacaré. Es Dios el que puede hacerlo. El segundo verbo dice, yo los libraré de servidumbre. El pueblo estaba esclavo, sin sus derechos. Estaba en una situación desesperante, cada vez más difícil, porque cada vez eran más oprimidos. Como si esto fuera poco al pedido de libertad que hace Moisés, el faraón les oprime más, le da trabajos más forzosos, lo pone en situación más difícil, ya le da menos materia prima y que hagan la misma producción con menos cantidad. Y allí donde había una luz de esperanza, se transforma en una noche muy oscura. Y saben que hoy el hombre también está esclavo de un tirano que lo oprime. El pecado es un tirano que quiere cada vez hacernos más infelices. Nos hace esclavos de temores y de fobias, esclavos de angustias, de depresiones, presos de la baja autoestima, esclavos de resentimientos, de rencores. Muchos están prisioneros de la droga, el alcohol, la ludopatía, vicios y pecados que los meten entre rejas invisibles. Cosas que arruinan la salud, cosas que arruinan la economía, la relación con los amigos y aún quiebran y arruinan la familia. Ahora, esta palabra es para el pueblo. Un pueblo de Dios que estaba empobrecido. Un pueblo de Dios que estaba triste. Un pueblo de Dios que tenía pocas esperanzas. Pero un pueblo de Dios que se había olvidado de las promesas que Dios le daba y se había olvidado del Dios que le daba las promesas. Porque uno puede olvidar las promesas y seguir pensando en Dios. Pero ellos se habían olvidado de las promesas y se habían olvidado de Dios. Y Dios le dice, aunque todo parezca estar mal, y escuche esta palabra, yo los libraré. Yo los libraré. Y cuando uno escucha la palabra, Jesucristo mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, el tercer verbo es, yo los redimiré. Ahora, el significado de la palabra redimir es tremendo.
Si uno busca en cualquier diccionario, dice librar a una persona de una obligación o de un dolor o de una situación penosa. Dice conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, redimir a un cautivo que había sido tomado por el enemigo. Dejar libre de una carga o una hipoteca, dice, o algo que estaba empeñado, sujeto a un gravamen. Esto es redimir una propiedad, por ejemplo. Entonces, ellos entendían claramente esta palabra porque eran esclavos y eran explotados. Cuando un enemigo tomaba prisioneros, la única forma de rescatar esos prisioneros era pagando un rescate o una redención, redimirlo, pagando un precio. Ahora mire, nosotros habíamos caído esclavos, como yo le dije hace un rato, de vicios, de pecado, el enemigo que nos tiene oprimidos, como tenía esclavizado a aquel pueblo en Egipto. Y dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate. Dios dice, yo te rescataré, te redimiré. Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, lo cual pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene ni pecado ni mancha. Dios sigue diciendo, yo los redimiré. Y ustedes pueden creer que un Dios que pagó tan gran precio, que entregó a su Hijo, puede abandonar a su pueblo, puede dejarnos a la deriva. Si el mayor amor lo mostró, que éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, el castigo que nosotros merecíamos, lo pagó Él para redimirnos, para librarnos de la opresión y para rescatarnos de la mano del enemigo que nos tenía cautivos. Ahora, le pido atención para que usted tome esta palabra para su vida. Aquel que dijo, los redimiré, dice allí en Isaías 54:10, pues las montañas podrán moverse y las colinas podrán desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Yo solo puedo exclamar, gracias Señor. Y yo le animo a que haga suya esta palabra, porque dice, se pueden mover las montañas, se pueden, dice, las colinas desaparecer, pero mi fiel amor no va a desaparecer nunca, te seguiré amando, mi amor permanecerá siempre, mi pacto de bendición, la promesa de bendición que yo te he dado, nunca será rota, dice el Señor. Y un Señor que tiene misericordia de ti. La palabra misericordia significa amor no merecido. Aunque no merezcamos el amor de Dios, somos objetos del amor de Dios. Bueno, la cuarta cosa ahora que quería compartir, el cuarto verbo, dice Dios, yo los tomaré. ¿Los tomaré cómo? Los tomaré como mi pueblo. Dios le dice, hoy ustedes se sienten esclavos. Hoy ustedes se sienten sin patria. Hoy están sin sus templos, sin poder salir a adorar juntos, lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero yo los tomaré y serán mi pueblo. Es interesante ver lo que dice Isaías 43. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido. Volvemos al tema de la redención. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. ¿Qué palabra? Dios le dice a su pueblo, tú eres mío.
no temas, yo estoy contigo. Y pensaba que lo que es de uno lo cuida. Lo que es tuyo, lo cuidas. Es como una casa, el dueño la cuida y la hermosea, la pinta. Trata de que esté cada día mejor, la va mejorando. Ahora el inquilino la deja caer y la abandona. Ahora Dios está diciendo, tú eres mío. Y como eres mío, te cuidaré. Te pondré cada vez más hermoso. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el texto, tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Esto es importante. Querido, Dios quiere que seas su pueblo especial. Él dice que somos la niña de sus ojos. Él dice que no se nos cae un cabello sin que Él lo sepa y que Él lo cuente. A algunos le damos más trabajo que otro al Señor en este sentido. Ahora quiero decirte, Él dice, tú vales mucho. La gente anda diciendo, yo no valgo nada, con baja autoestima, deprimido. Y Dios dice, por el contrario, porque no importa lo que digas vos, ni lo que diga la gente de vos. Importa lo que dice Él, el Creador. Y te dice, tú vales mucho. Y no solo vales mucho, te estimo mucho. Y te estimo mucho porque te amo. Hay un Dios que te ama. Entonces dice, no solo dice que te hará su pueblo, sino dice, seré tu Dios, seré, el otro término, el quinto, dice, seré vuestro Dios. Y la respuesta a tus miedos y mis miedos es esta gran verdad. La respuesta es que Él te dice, seré tu Dios. Y la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Porque mi Dios es aquello en lo que está puesta mi fe, en lo cual está puesta mi fe, en lo cual está puesta mi confianza. Por eso es que algunos confían en el Dios dinero y creen que porque poseen y porque tienen, otros en el Dios popularidad o fama. Algunos confían en sus propios méritos, en sus propias capacidades. Y esta pandemia ha mostrado que ninguno de ellos puede detener a ese enemigo invisible que nos atacó. Un enemigo al que no le importó la fama, no le importó el poder militar, no le importó el poderío económico, ni la cultura, ni el color de piel, porque nos igualó a todos en la fragilidad y la impotencia general. Ni las grandes potencias pudieron hacer nada. Al contrario, parece que son las que más complicadas están y las que más muertos tienen. Mire Europa, mire Estados Unidos, mire Brasil, que tenía deflación, no inflación. Ahora, el salmista confiesa, algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros. Algunas naciones se jactan, estaba diciendo el salmista, de su poderío militar, se jactan de sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos y confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estas naciones se derrumban y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. ¡Qué tremenda promesa de Dios! Lo importante es quién es tu Dios. Deja que el Señor sea tu Dios. Confía en Él más que en el dinero. Confía en Él más que en tus fuerzas. Confía en Él más que en los hombres. Confía en Dios. Porque los que confían en su fuerza, dice, caen. Pero los que confiamos en Dios, aunque nos caemos, nos levantamos, estamos firmes. ¿Sabes por qué? Yo siempre digo una frase que he acuñado hace mucho tiempo. Nunca estoy caído. O estoy en pie o me estoy levantando. Porque Dios me da la fuerza. La sexta cosa que dice Dios, los meteré en tierra de bendición. En este momento donde lo único que se escuchan son los profetas de la desesperanza, los agoreros que anuncian los malos tiempos, las crisis económicas, los desastres por doquier
Qué bueno recordar esta palabra que Dios dice, yo te meteré en una tierra de bendición. Ahora imagínense esta palabra recibida por el pueblo de Israel, el primer relato de este mensaje. No solo salió de una plaga, tuvo que atravesar 10 plagas, pero al pueblo no lo tocó. Y luego están en el desierto. Y cuando miran atrás tienen el ejército de Faraón que viene para prenderlos, para matarlos y volverlos a esclavizar. Y cuando miran adelante, ven un mar que no podían traspasar, imagínense. Iban con las mujeres, iban con los niños, iban con el ganado. Se preguntarían, ¿ahora qué? ¿Podría ser peor el panorama? ¿Podría ser más desalentador? Pero suena una palabra de Dios que dice, hay una tierra de bendición por delante. No mire las circunstancias. Mirá al Dios que está sobre toda circunstancia. Una vez más Dios los pone a prueba y los desafía. Y dice en la Biblia, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Usted se acuerda? El ejército atrás, el mar adelante. Y Dios le dice, marchen, avancen. Usted conoce la historia. Cuando se pone el pie en el mar en fe que Dios iba a hacer algo, el mar se abre. A lo mejor lo vio aunque sea en la novela, en la televisión, si no lo leyó en la Biblia. Y el mar se abre y se hacen 2 paredes de agua. Y el pueblo, el ganado, los niños, las mujeres pasan en seco. Y el enemigo es sepultado luego con sus carros, con su poderío. Ahora, no hay que mirar solo las circunstancias. No mires al enemigo. Confía al Dios que ha dado su palabra. Y yo creo que Él sigue diciéndote, en medio de esta pandemia, te meteré en tierra de bendición. Aunque parezca increíble, pero Dios tiene bendición para su pueblo. Por último, el último verbo es interesante que dice, les daré herencia. La herencia es algo por lo que no hice nada, pero me viene por el simple hecho de ser hijo. Los padres heredan a sus hijos. Y si eres un verdadero hijo de Dios, Él promete bendecir tu vida y la de tus generaciones. Ahora, dice que Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Qué linda palabra está en Gálatas. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, que traducido es como un niño que le dice a su padre, papito querido. Y mire la palabra, y dice, ahora ya no eres un esclavo. ¿Se acuerda que eran esclavos? Ahora eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho heredero. ¡Wow! Déjeme detenerme un detalle. En un detalle importante. ¿Para quién son estas palabras? ¿Para quién son estas promesas? Dice, sencillamente para los hijos de Dios. Ahora quiero decirte, si vos naciste en un garage, no quiere decir que sos un auto. Así que vos hayas nacido en un hogar católico, un hogar evangélico, una familia que se dice cristiana, no significa que sos un hijo de Dios, porque la Biblia lo dice claramente por la pluma del apóstol Juan. Pero a los que aceptaron y creyeron en Él, en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que aceptaron y creyeron en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Así que son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos
porque Dios así los quiere, porque Dios los ha adoptado. Hay un espíritu de adopción. Hay un espíritu que nos hace sus hijos. Es el que viene y que sella mi corazón cuando yo le digo: papá, necesito ser tu hijo. Jesucristo, entra en mi vida, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, creo en ti. Y dice la palabra: los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser sus hijos. Vos podés hoy mismo ser un hijo de Dios con una sencilla oración. Decirle: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, porque yo quiero ser heredero. Heredero de tus promesas, heredero de eternidad, heredero de paz, tener tu perdón, tener seguridad que cuando trascienda mi vida este cuerpo que va a volver a tierra, mi espíritu va a estar contigo y ahí sí tendré verdaderamente la vida eterna. Es promesa de Dios, está en su palabra. Y le pregunto: ¿ha recibido a Jesús? ¿Ha creído en Él para ser adoptado como hijo? Recuerde, no es auto por nacer en una cochera. Dios quiere que usted tenga un encuentro con Él en este mismo momento. Y déjeme terminar, porque habíamos hablado de estas promesas de Dios. En medio de las dudas, en medio del temor, en medio de toda esta pandemia, que son para usted y son para mí si somos sus hijos. Y recordaba una ilustración, dice que un niño iba en un avión. Y iba en un avión en medio de una tremenda turbulencia, dice que todo se movía, la gente ajustaba sus cinturones, la azafata decía, recline la mesa para que no le golpee, y si llega a pasar algo van a caer las mascarillas, estaban todos los anuncios, y este niño, dice, iba con su videojuego jugando como si no pasara absolutamente nada. Todos atemorizados, pero este niño no tenía miedo. Así que la mujer que estaba al lado de él le dice: ¿vos no tenés miedo? ¿No ves que estamos en medio de una tremenda turbulencia? ¿No ves cómo se mueve el avión? ¿Vos no tenés miedo? Y el niño la miró y le dijo: no tengo miedo, dice, porque el que maneja el avión es mi papá. Hemos estado en muchas turbulencias, pero siempre llegamos, aterrizamos, porque mi papá está en el control. Yo quiero decirte que aunque haya turbulencias, aunque haya dificultades, aunque todo se sacuda, papá está en el control. El que maneja el avión, el que pilotea esta crisis, no es un hombre, es Dios. Y si Dios está en tu vida, si podés confiar en este piloto como aquel niño, vas a llegar a buen destino, vas a tener victoria y todas estas promesas de Dios serán para ti. Dios sigue diciendo y lo repite una y otra vez para nuestras vidas: yo te sacaré de estos momentos difíciles, soy yo tu Dios, yo te libraré de la esclavitud, de la servidumbre. Yo te redimiré porque pagué un precio por tu vida. No te voy a dejar porque sos valioso, decía, te amo. Yo soy tu Dios, te he tomado como tu pueblo para ser tu Dios. Un Dios que te cuida, que te ama, que te bendice, que quiere ponerte como una gallina, dice un texto, como pone a sus polluelos debajo de sus alas. Yo te meteré en un tiempo de bendición y sobre todas las cosas te daré herencia para vos, para tus generaciones. Y esto tiene que ver con la eternidad, con Cristo. Por eso, en el día del conflicto, no temo. El salmista decía: en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, es mi roca fuerte. En Él me apoyo, en Él confío como ese niño, porque Él está en el control. Vamos a
compartir una canción, porque a veces estamos pensando en los problemas, pero yo quiero invitarte a ser agradecido. Esta canción agradece por un día más que Dios nos regaló. Estamos con este problema, estamos con aquel otro, con la economía, con la enfermedad, estamos vivos. Un día más para vivir en su presencia. Y volvemos para el final. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para estar apegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más. Muy bien, hemos agradecido juntos con esta canción. Un día más. Qué bueno, Señor, que tengo un día más. Y la verdad que el salmista también dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y tenemos que aprender a gozarnos en las pequeñas cosas. Yo digo que cuando volvamos de todas estas circunstancias, cuando veamos que estas promesas se cumplen en nuestra vida, cuando como hijos de Dios nos tomemos de la mano de Dios y caminemos con Él, también vamos a haber aprendido a ser mucho más agradecido por cada día, por cada regalo de Dios. Agradézcale a Dios por su familia, agradézcale a Dios por el techo, por el trabajo, por el pan, por un vaso de agua. Agradézcale por los amigos, por la iglesia, por la fe.
Agradézcale por aquellas cosas intangibles que usted tiene, porque la amistad no se toca, pero es un sentimiento que nos llena el corazón. Por la fe que mueve la vida, por el amor que es un regalo de Dios. Dele gracias a Dios por esas cosas intangibles, pero que son las que verdaderamente dan sentido a la vida y alegran el corazón. Porque no miramos nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven a veces nos atemorizan, nos hacen entrar en pánico, en duda, pero las que no se ven son eternas y tienen que ver con mi fe puesta en Dios. Déjeme terminar orando. Quiero bendecirle a usted que está viendo esta predicación, a usted que está escuchando esta palabra. Señor, gracias porque el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, pero tú lo rescataste. Porque aunque pasó por 10 plagas, al final salió victorioso porque se tomó de tu mano poderosa. Y cambió la queja en alabanza. Y cambió el lamento en baile. Y cambió el fracaso en victoria y la esclavitud en libertad. Señor, yo sé que tú quieres hacer esto con nosotros. Tú quieres hacer esto con la Argentina, con Santa Fe, con nuestra amada Rafaela. Señor, nos ponemos en tus manos, como aquel niño. Señor, que aunque haya turbulencias, aunque todo parezca que se mueve alrededor nuestro, podemos confiar que tú estás en el control y que tú has permitido esta prueba para que nos volvamos a ti, para que seamos verdaderamente hijos tuyos. Tú has permitido esta pandemia para que reaccionemos. Tú has permitido para que elevemos los ojos al cielo y podamos decir: Dios, ayúdanos en nuestras fuerzas. Con los poderes económicos y militares no podemos hacer nada, pero en tu fuerza, en tu poder, saldremos adelante. Señor, ayúdanos a volver de esto mejorados, haber pasado por este taller, aún por esta escuela en la que nos pusiste, y salir aprobados. Y cuando, Señor, podamos volver a esa normalidad de vida, de nuestros trabajos, de ir a la escuela, de poder ir a los templos a adorarte, que seamos diferentes, más solidarios, más llenos de amor. Dejemos las pequeñas cosas que tanto tiempo nos ocupaban, las que nos sirven, y nos dediquemos a lo esencial. Que demos las flores en vida, que digamos los te amo en vida, que aprovechemos cada día para vivir a tu manera. Padre, bendigo a los que están expuestos a contagios, los médicos, las enfermeras, la gente, Señor, de la policía, la GUR, gendarmería, los que están detrás de un mostrador. Señor, no me canso de orar y dar gracias por ellos, porque si bien es su responsabilidad, también están cada día poniendo en juego su salud para servirnos. Los bendecimos, Señor, y los aplaudimos desde el corazón, porque verdaderamente muchos de ellos son héroes anónimos que están entregando lo mejor para que nosotros tengamos lo necesario y seamos atendidos. Y bendigo a cada ciudadano de Rafaela, bendecimos a su intendente, a los concejales, a los que están en las distintas áreas de gobierno, también en la provincia y en el país, al presidente, sabiduría y temor de Dios sobre sus vidas, para que podamos salir adelante, pero tomados de tu mano, no confiando en nuestras fuerzas y en nuestras estrategias, sino confiando en el Dios que todo lo puede y que puede socorrernos. Señor, gracias porque tenemos vida y un día más para compartir la palabra, esa palabra de esperanza que dice: no temas, yo te redimí, sos de gran estima para mí, porque te amo, porque di a mi Hijo, ¿cómo no te daré las demás cosas? Gracias, Señor. Bendigo a este pueblo que está viendo. No sabemos dónde llega este video, pero donde llegue, en la casa que entre,
o donde los puedan estar aún solamente escuchando. Vaya tu bendición y tu presencia, tu cobertura y tu amor sobre cada una de esas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, querido oyente o usted que está del otro lado, y que pueda seguir reflexionando en esta palabra. Si usted quiere volverla a ver, usted lo va a poder ver en la página de la iglesia. Usted ha tenido todos los medios en los cuales puede comunicarse. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Necesita turno de consejería espiritual, llame a los teléfonos, envíe un WhatsApp. Estaremos dándole un turno para poder aconsejarle, para poder alentarle, para poder orar por su necesidad. Vaya a la página de Facebook, vuelva a ver esta palabra, que seguramente encontrará el link para verlo allí en YouTube. Pero que usted pueda saber que la casa del Padre es un lugar para todos. Usted también tiene lugar para ser bendecido y ser atendido. Hasta el próximo encuentro. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.